Para todo lo que estás haciendo y escucha esto. 4:10 de la madrugada. Edificio de ladrillo rojo, tercer piso, una ciudad del norte donde hace frío hasta en verano. 12 agentes suben la escalera sin hacer ruido. Llevan meses detrás del hombre que duerme del otro lado de esa puerta. El que está ahí adentro salió de Soyapango hace tiempo. Se cambió el nombre. Se dejó la barba. Se puso ropa gruesa para tapar lo que lleva escrito en la piel desde los 15 años. Y cree que ya nadie lo busca. Pero lo fuerte de esta historia no es la captura. Lo fuerte es lo que este hombre hizo antes de huir. Y sobre todo, lo que se atrevió a hacer el día del entierro. Por eso en su colonia le pusieron un nombre que la gente baja la voz para decir, le dicen el Judas. Antes de que sigamos, hacé algo por mí, y hacelo ahora. Baja a los comentarios, y escribí desde dónde nos estás viendo. Tu país, tu ciudad, tu departamento. Los Ángeles, San Miguel, Houston, Santa Ana, lo que sea, y al lado una sola palabra, en mayúsculas, traición, así tal cual, traición, y de dónde sos. Escribíla ya, porque cuando te cuente lo que este hombre le hizo al pastor Elías vas a entender por qué esa palabra y ninguna otra, y todavía no sabes ni la mitad. Volvamos a Soyapango, Colonia Prados de Venecia, pasado el pasaje 3, donde la calle se hace de tierra, y ya ningún carro entra si no lo conocen. Ahí hay una iglesia. Iglesia es mucho decir. Es una champa de lámina con bancas de madera que se tambalean, un ventilador que gira de lado y un techo que suena como tambor cuando cae el aguacero. Cabe unas 40 personas apretadas. Los domingos se llena. Y al frente, con la camisa planchada y la Biblia forrada en plástico transparente para que no se le arruine con la lluvia, está el hermano Elías, 62 años. Pastor de ese lugar desde que era un solar baldío. Todo el barrio lo conoce, todo el barrio lo saluda. Y todo el barrio, aunque nadie lo diga en voz alta, sabe que el hermano Elías está haciendo algo que lo va a matar. ¿Qué estaba haciendo ese pastor que molestaba tanto? Te lo digo sin rodeos. Los estaba sacando, uno por uno. A los hipotes de 14, 15, 16 años que la clica tenía marcados para brincarlos, el hermano Elías se los estaba quitando de las manos. Los metía a la iglesia, les daba de comer. Les conseguía trabajo con un carpintero de Ilopango, con un mecánico de la calle principal, con quien fuera. Los sacaba del barrio antes de que la pandilla los estrenara. Y para una clica, cada cipote que se le escapa no es un muchacho menos, es un soldado menos, es un gatillero menos, es un poste de esquina que ya no va a tener quien lo cuide. El hermano Elías no predicaba contra la pandilla desde el púlpito, era más peligroso que eso, les estaba secando la cantera. La clica que manda en ese pedazo de Soyapango se hace llamar Prados Locos Salvatruchos, célula de la MS-13. Territorio chico, disciplina dura, y una fama que se ganaron a punta de cosas que en el barrio todavía nadie repite delante de un niño. Controlan 3 pasajes, 2 canchas y la parada de buses de la entrada. Cobran renta a las tiendas, a los buceros, a las señoras que venden pupusas, a los que llegan a instalar internet. Según las investigaciones, esa clica le sacaba al sector varios miles de dólares al mes, y de ahí salía la plata que subía a las estructuras de arriba. Todo eso funcionaba, todo eso estaba aceitado, hasta que el hermano Elías empezó a llenar la champa de lámina con los muchachos que ellos tenían apartados. Y hay un detalle más, uno que lo cambia todo. ¿Por qué el pastor se atrevía a tanto y nadie lo tocaba? Porque el hermano Elías tenía un sobrino, y ese sobrino no era cualquiera. Era agente de la Policía Nacional Civil, destacado en la delegación de Soyapango, uniformado, con placa, con arma, y con la costumbre de llegar los domingos a la champa, sentarse en la última banca todavía con las botas puestas, y quedarse hasta el final. Todo el barrio lo veía llegar, todo el barrio lo veía irse. Y mientras ese muchacho de uniforme estuviera entrando por esa puerta, la clica sabía que meterse con el pastor era meterse con la policía. Durante un tiempo eso funcionó como un escudo. Durante un tiempo. Ahora te pido un segundo, y es el mismo favor de antes. Si todavía no lo hiciste, baja y escribí de dónde nos estás viendo, con la palabra traición en mayúsculas al lado, ciudad y palabra, nada más. Y si ya lo escribiste, quédate donde estás, porque acá es donde la historia se pone fea. Porque en algún momento alguien del otro lado se dio cuenta de que ese escudo tenía una grieta, y la grieta no estaba en el pastor. Estaba en la puerta de la iglesia, que estaba abierta para cualquiera. Un domingo cualquiera llega un muchacho nuevo, 23 años, flaco, manos grandes, camisa de manga larga aunque afuera estén a 32 grados, se sienta en la primera banca. No en la última, donde se sientan los que llegan con vergüenza, en la primera.
levanta las manos cuando cantan, cierra los ojos cuando oran. Y al final, cuando la gente ya se está yendo, se queda a apilar las sillas, nadie le preguntó nada. En una iglesia de barrio no se le pregunta nada al que llega, se le da la mano y se le dice hermano. El hermano Elías le dio la mano, le dijo hermano, y así empezó lo peor que le ha pasado a esa colonia. ¿Quién era realmente ese muchacho de manga larga? Según las investigaciones que después reconstruyeron la policía y la fiscalía, ese muchacho era homeboy activo de los Prados Locos Salvatruchos. Brincado a los 15. Se le atribuyen presuntamente participación en varios homicidios en el sector, cobro de renta a comerciantes y traslado de armas entre casas de seguridad. Y esa manga larga que llevaba con 32 grados no era por frío, debajo de la tela desde el codo hasta el hombro llevaba tinta, tinta que en El Salvador te condena antes de que abras la boca. Por eso la manga larga, por eso el sudor. Por eso nunca, ni una sola vez en todos esos meses, nadie lo vio arremangarse dentro de esa iglesia. La orden que traía era simple, meterse adentro, mirar, escuchar, contar cuánta plata entraba en la ofrenda, contar cuántos muchachos estaba sacando el pastor y cuáles. Y, sobre todo, contar los domingos que el policía llegaba y los domingos que no, porque a la clica no le interesaba matar a un pastor. Un pastor muerto le prende fuego al barrio, mete presión, llena la colonia de patrullas. A la clica lo que le interesaba era otra cosa, le interesaba el sobrino, le interesaba el que llegaba con placa. Y el muchacho de manga larga estaba ahí para averiguar por dónde entrarle. Lo que la clica no calculó fue lo que pasó después, porque el muchacho de manga larga no se quedó afuera mirando, se metió hasta el fondo. Al mes ya cargaba la canasta de la ofrenda. A los 2 meses ya manejaba el pick-up destartalado del pastor para ir a traer las sillas prestadas. A los 3 meses el hermano Elías lo mandaba a él, y no a otro, a llevar la bolsa de comida a las señoras que no podían caminar hasta la iglesia. Se ganó la llave. Literal. El pastor le dio una copia de la llave del candado de la champa, porque el muchacho llegaba temprano a barrer y a poner las bancas. Fíjate bien en ese detalle, porque va a volver. ¿Y el pastor no sospechó nada en todo ese tiempo? Acá viene lo que a mí me quitó el sueño cuando reconstruí esta historia. La gente de la iglesia declaró después que el hermano Elías sí sabía, o que sospechaba. Una hermana de la congregación contó que una tarde, guardando las bancas, el pastor se le quedó viendo al muchacho de espaldas, cuando se le había subido la manga sin darse cuenta. Se le quedó viendo y no dijo nada. Esa noche, en la libreta donde apuntaba las peticiones de oración, escribió un solo renglón, un nombre y una frase. Y esa libreta, meses después, iba a terminar dentro de una bolsa plástica sellada, en una mesa de la División de Investigaciones. Pero todavía no. Todavía falta. Mientras tanto, del otro lado, el sobrino policía estaba haciendo su propio trabajo, y lo estaba haciendo bien, demasiado bien. Desde la delegación de Soyapango venía empujando un caso de extorsión contra el sector, nombres, apodos, números de teléfono, pagos, rutas de bus. Se había ganado la confianza de 2 comerciantes de la calle principal que estaban dispuestos a declarar. 2. En un barrio donde nadie declara nunca, ese muchacho había conseguido 2. Y cuando en una clica se enteran de que hay comerciantes hablando, no se preguntan quién habló, se preguntan quién los convenció. Y la respuesta les llegó rápido, porque la respuesta se sentaba todos los domingos en la última banca de una champa de lámina. Acá es donde la cosa se acelera. En las últimas semanas antes de lo que pasó, el sector se llenó de señales que solo lee el que vive ahí. Los postes de la esquina dejaron de silbar cuando pasaba la patrulla. Los hipotes de la cancha se metieron a sus casas antes de las 6. La tienda de la esquina cerró 3 días seguidos sin explicación. Y el muchacho de manga larga, el que barría la iglesia, empezó a llegar más temprano de lo normal, mucho más temprano, cuando todavía no había nadie. Cuando la champa estaba vacía y él tenía la llave del candado en la mano, ¿qué estaba haciendo ahí adentro solo, antes de que llegara nadie? Los investigadores lo reconstruyeron después, y es una de las partes más frías de todo este expediente. Estaba midiendo. Contaba los pasos de la puerta al púlpito. Miraba por dónde entraba la luz. Movía una banca 2 centímetros y la volvía a poner. Probaba desde qué punto de la champa se veía la calle y desde cuál no. Estaba armando el mapa. Y lo estaba armando dentro de la casa del hombre que le había dado la llave, que le había dado de comer y que lo llamaba hermano delante de 40 personas. Y acá es donde todo se precipita. Un miércoles, a las 7:20 de la noche, la orden bajó. La clica se reunió en una casa de seguridad del pasaje 4, a menos de 300 metros de la iglesia. Según la investigación,
En esa reunión estuvieron el palabrero del sector, 2 gatilleros y el muchacho de manga larga, y la orden que se dio ahí no fue matar al policía. Fue algo mucho más calculado y mucho más sucio. Si matas a un policía, el Estado te cae encima con todo. Si matas al tío del policía, al pastor viejo del barrio, al hombre que no anda armado, al que todos quieren, logras 2 cosas: le rompes al policía por dentro, y le decís a toda la colonia sin decir una sola palabra que ni la iglesia es sagrada. Y esa noche, en esa casa de seguridad, hubo un momento que el expediente recoge y que a mí todavía se me atraviesa. Cuando se decidió quién apretaba el gatillo, no hubo discusión, no hubo sorteo, no hubo voluntarios. El palabrero levantó la mano y señaló al que tenía la llave, al que barría, al que cargaba la ofrenda, porque él era el único que podía entrar a esa champa a las 5 de la mañana sin que nadie levantara la cabeza. Escúchame bien esto, porque acá es donde la historia deja de ser una historia de pandillas y se convierte en otra cosa. El hermano Elías tenía una costumbre. Todos los jueves, 5 de la mañana, antes de que abriera la tienda, antes de que pasara el primer bus, se iba solo a la iglesia a orar. Solo, sin luz encendida, para no gastar. Sentado en la primera banca, la misma banca donde se había sentado el muchacho de manga larga el primer domingo que llegó. Toda la colonia sabía de esa costumbre, todo el barrio la respetaba, y una sola persona en el mundo tenía la llave para abrir ese candado antes que él. Ese jueves llovía, de esas lluvias de Soyapango que suenan como si alguien estuviera tirando piedras contra la lámina. El hermano Elías salió de su casa con el paraguas roto que usaba desde hacía años y caminó los 120 metros hasta la champa. Cuando llegó, el candado ya estaba abierto, y la puerta entreabierta. El pastor no se fue, no corrió, no gritó, empujó la puerta y entró. Los vecinos que declararon después dijeron que no escucharon nada raro. Con esa lluvia sobre la lámina, no se escucha nada. Nunca se escucha nada, por eso lo hicieron ese día. ¿Qué encontró el hermano Elías cuando abrió esa puerta? Encontró al muchacho al que llamaba hermano, sentado en la primera banca, esperándolo en la oscuridad, con la manga arremangada. Por primera vez en todos esos meses, con la manga arremangada. Eso fue lo que los investigadores dedujeron de la escena, de la posición del cuerpo y de una sola cosa que quedó en el suelo. Un pañuelo blanco, doblado, en el borde de la banca. El pastor cargaba siempre uno en el bolsillo de la camisa. Lo tenía en la mano cuando cayó. Lo había sacado. Estaba a punto de dárselo a alguien que estaba llorando. A las 6:15 de la mañana, una señora que iba a vender pan encontró la puerta abierta. A las 6:30, la primera patrulla de la delegación de Soyapango llegó al lugar. Y a las 6:37, el agente de la Policía Nacional Civil que se sentaba en la última banca todos los domingos escuchó por radio la dirección exacta de la iglesia de su tío. Los compañeros contaron que ese muchacho no gritó, no lloró ahí, se subió a la patrulla y manejó él mismo. Y cuando entró a la champa, se quedó de pie en el pasillo mirando la primera banca sin acercarse durante casi 2 minutos, sin decir una palabra. Después salió, se sentó en el borde de la acera y ahí sí. La clica calculó ese golpe con precisión de cirujano. Y en lo inmediato les funcionó. El barrio se cerró. Nadie vio nada. Nadie escuchó nada. En una colonia donde 40 personas conocían al muchacho de manga larga, donde 40 personas lo habían visto barrer esa iglesia, donde 40 personas sabían perfectamente quién tenía la llave, la policía tomó declaración durante días y no consiguió absolutamente nada. Ni un nombre, ni una descripción, ni un apodo. El miedo se les había metido en la garganta a todos. Y mientras tanto, el hombre que la investigación señala como presunto autor seguía en la colonia, caminando por los mismos pasajes, comprando en la misma tienda, como si nada. Y llegó el entierro. Y en el entierro pasó lo que le puso nombre a este hombre para siempre, pero todavía no te lo voy a contar. Aguántame, porque hay que entender primero cómo lo casaron. Y para entender cómo lo casaron hay que entender lo que el hermano Elías dejó escrito antes de morir. Volvamos a esa libreta. El hermano Elías era un hombre de costumbres. Y una de sus costumbres desde hacía años era anotar. Anotaba las peticiones de oración de la gente. Anotaba quién estaba enfermo, quién había perdido el trabajo, quién no tenía para el recibo de la luz. Lo anotaba todo en una libreta escolar de las de 50 centavos, con la portada de cuadros, que llevaba metida dentro de la Biblia forrada en plástico. Esa Biblia y esa libreta iban con él a todos lados.
Y esa mañana esa Biblia estaba en el suelo de la champa, a 1,5 metros del cuerpo, abierta, con las hojas mojadas por el agua que entraba por la lámina. ¿Y qué tenía esa libreta que la volvía tan peligrosa? Tenía peticiones de oración. Eso es exactamente lo que tenía. Cientos de peticiones de oración escritas a lápiz durante años. Y ahí está lo genial, porque cuando un investigador con paciencia se sienta a leer las peticiones de oración de un barrio controlado por una clica, deja de leer peticiones de oración, empieza a leer un mapa. Señora que pide por su hijo que se lo llevaron al pasaje 4. Comerciante que pide fuerza porque este mes le subieron a 50. Muchacho que pide que lo dejen ir a trabajar a otro lado. Madre que pide por su cipote de 13 que ya no llega a dormir. Fechas, apodos, cantidades, direcciones, todo escrito con la letra temblorosa de un viejo, en una libreta de 50 centavos guardada dentro de una Biblia. Esa libreta estuvo 4 meses dentro de una bolsa plástica sellada, en una caja de evidencia, sin que nadie la abriera, porque nadie creyó que sirviera para nada. Una Biblia mojada y un cuaderno de un pastor muerto, hasta que un investigador de la división antipandillas, uno de esos que se quedan hasta tarde revisando cajas que ya nadie quiere revisar, la sacó. La secó con una lámpara y empezó a leer. Y a la 3ª página levantó la cabeza y llamó a su jefe. Lo que salió de esa libreta terminó siendo la columna vertebral de todo el caso. Con esos apuntes, la fiscalía pudo ordenar en el tiempo los cobros de renta del sector. Pudo cruzar apodos con teléfonos. Pudo entender cómo se movía la plata desde la parada de buses hasta la casa de seguridad del pasaje 4. Y pudo por fin ponerle estructura a algo que hasta entonces era solo humo. El hombre que ellos mataron para callar al barrio les dejó, sin querer, el documento que los iba a hundir. Un viejo con una libreta de 50 centavos. Y en la última página escrita con fecha de 2 días antes de su muerte, había un renglón que no era una petición de oración de nadie, era una petición de oración del propio pastor, una sola línea. Un apodo sin nombre completo y 4 palabras al lado. El apodo era el del muchacho de manga larga, y las 4 palabras eran, que todavía se arrepienta. Ese renglón fue el primer hilo. Ese renglón puso un apodo encima de la mesa de los investigadores. Y a partir de ahí todo se movió. Y esto no lo ha contado ningún noticiero. Con el apodo en la mano la policía hizo lo que sabe hacer. Cruzaron el apodo con el registro de la colonia. Cruzaron el registro con las fotografías de detenciones anteriores. Cruzaron las fotografías con los tatuajes documentados. Y salió un rostro. Un muchacho de 23 años. Flaco. Manos grandes. Con tinta desde el codo hasta el hombro. Y salió algo más. Salió una fotografía vieja. De un domingo cualquiera. Tomada con un teléfono barato por una hermana de la congregación durante un bautizo. En esa foto, al fondo, apilando sillas, estaba él, con la camisa de manga larga, sonriendo. ¿Y por qué esa foto de un bautizo cambió el caso entero? Porque esa foto puso a un pandillero de la MS-13, con nombre y con cara, dentro de la iglesia de la víctima, semanas antes del crimen, con acceso, con confianza, con llave. Esa foto de un teléfono barato hizo lo que 40 declaraciones no habían logrado hacer, lo colocó adentro. Y cuando la policía volvió al barrio con esa foto impresa en la mano, algo se rompió. Porque una cosa es que te pregunten si viste algo, y otra muy distinta es que te pongan enfrente la cara del que barría la iglesia, y te miren a los ojos, y esperen. La primera persona que habló fue una señora de 71 años. Vendía pan. Era la misma que había encontrado la puerta abierta esa mañana. Le pusieron la foto en la mesa y ella se quedó mirándola mucho rato. Y después dijo una sola frase que quedó grabada en la declaración y que a mí me revienta cada vez que la leo. Dijo, ese muchacho cargó el ataúd. Y ahí quiero que te pares un segundo conmigo. Porque cuando esa señora dijo eso, en esa mesa, los investigadores no entendieron de inmediato lo que estaban escuchando. Le pidieron que lo repitiera. Y ella lo repitió. Pero para entender por qué esa frase de 7 palabras es la frase más importante de todo este caso, primero tenés que saber qué hizo el muchacho de manga larga después de aquella madrugada en la iglesia. Y no es lo que estás pensando. No huyó, eso es lo primero, no huyó ese día, ni esa semana, ni ese mes, se quedó. Siguió durmiendo en la misma casa, a 4 cuadras de la champa. Siguió comprando en la misma tienda. Y siguió, escúchame bien, siguió yendo a la iglesia. Los domingos siguientes al crimen, el muchacho de manga larga se sentó otra vez en la primera banca de esa champa de lámina, mientras la congregación lloraba a su pastor, y estuvo ahí, con la cabeza agachada, hasta el final del culto.
La gente que declaró después contó que lo vieron llorar, que lo abrazaron, que hubo hermanas que le llevaron comida a la casa, porque decían que el pobre muchacho estaba destrozado por lo del hermano Elías. ¿Por qué se quedó? ¿Por qué no huyó cuando pudo? Los investigadores tienen una respuesta y es escalofriante. Quedarse era parte de la orden. La clica necesitaba que se quedara, porque si el presunto autor desaparecía del barrio esa misma semana, todo el mundo iba a saber quién había sido. Y si se quedaba, si seguía barriendo, si seguía llorando en primera fila, entonces la colonia entera se convencía de que el autor había venido de afuera, de que fue otra clica, de que fue un rencor viejo. La presencia de ese muchacho en esa banca era la coartada, su llanto era la coartada. Y funcionó. Durante meses, funcionó. Mientras tanto, el sobrino policía no se rindió. Lo sacaron del caso, obviamente. Un agente no investiga el homicidio de su propio tío, pero ese muchacho de uniforme siguió empujando desde afuera. Siguió llevando información a la delegación, siguió tocando puertas. Y siguió todos los domingos sentándose en la última banca de esa champa de lámina, con las botas puestas, mirando la nuca del muchacho que lloraba en la primera fila. Meses. Los dos en el mismo cuarto de lámina, uno adelante y otro atrás, sin saberlo. Y aquí es donde se pone bueno. Cuando el régimen de excepción cayó sobre Soyapango, todo cambió de velocidad. Los operativos de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada empezaron a peinar los pasajes de Prados de Venecia sector por sector, casa por casa. La casa de seguridad del pasaje 4 cayó primero. Adentro encontraron armas, teléfonos y libretas de renta. De ahí salieron los primeros capturados, de ahí salieron los primeros que empezaron a hablar. Y cuando el palabrero del sector cayó, la estructura entera de los Prados Locos Salvatruchos empezó a venirse abajo como una pared de adobe con lluvia. Fueron 23 capturados en ese sector, 23, palabreros, gatilleros, banderas, cobradores de renta y colaboradores, toda la cadena, de arriba hasta abajo. Y cuando la policía llegó, con la orden en la mano, a la casa a 4 cuadras de la champa donde vivía el muchacho de manga larga, se encontraron con una casa vacía, colchón en el suelo, ropa tirada, un plato con comida a medio terminar, se había ido, y se había ido con días de ventaja. ¿Y quién le avisó que iban por él? Nadie. Ese es el punto, no lo avisó nadie, se fue por su cuenta, y se fue porque escuchó algo que lo aterrorizó más que la policía. Escuchó que una señora que vende pan había pedido hablar con los investigadores. Y él sabía perfectamente lo que esa señora había visto el día del entierro. Sabía lo que ella podía decir, y no aguantó. Salió de Soyapango esa misma noche con lo puesto hacia la frontera. Le tuvo más miedo a lo que había hecho delante de todo el barrio que a las esposas. La ruta la conocemos porque la reconstruyó el Centro Antipandillas Transnacional. Primero la frontera con Guatemala, cruzando por un punto ciego. Después Jutiapa. Después el norte de Guatemala. Después Tapachula, en Chiapas, donde hay tanto salvadoreño de paso que un salvadoreño más no lo mira nadie. Ahí se quedó varias semanas, trabajando en una bodega, durmiendo en un cuarto compartido. Y ahí cometió el primer error, llamó a la casa, llamó a su mamá. Esa llamada duró 4 minutos. Y en 4 minutos regaló todo, porque la Policía Nacional Civil ya no es la de hace 10 años. Con la información que salió del sector, con las libretas de la casa de seguridad, con los teléfonos incautados, el número de esa casa estaba en el radar. Y cuando entró una llamada internacional de un número mexicano desconocido a esa casa concreta, en ese momento concreto, alguien en una oficina levantó la cabeza. No lo agarraron ahí, lo dejaron correr. Porque la policía ya no quería agarrarlo, quería saber a dónde iba. Y esta es una de las partes que más orgullo debería darte si sos salvadoreño, porque lo que pasó después no lo hizo un país solo. La información salió de la delegación de Soyapango, subió al Centro Antipandillas Transnacional, cruzó a las autoridades mexicanas y llegó, con el expediente completo, a la oficina de enlace de la Policía Federal Estadounidense en San Salvador. Con una difusión de Interpol de por medio, con la orden de captura salvadoreña por homicidio agravado adjunta, y con la foto del bautizo. La foto de un teléfono barato tomada en una champa de lámina en Prados de Venecia cruzó 3 países dentro de un expediente oficial. ¿Y él qué hacía mientras todo eso se movía? Estaba rehaciendo su vida. Eso es lo peor. Cruzó a Estados Unidos por el desierto, llegó a una ciudad del noreste donde hay una comunidad salvadoreña grande, y se acomodó, consiguió trabajo en un techo, consiguió un cuarto, consiguió una novia,
Se dejó la barba, que nunca se la había dejado, se puso ropa de invierno que le venía perfecto, porque en el invierno de allá nadie te pregunta por qué andas de manga larga. Y lo más increíble de todo, escúchame esto, empezó a ir a una iglesia salvadoreña, de esas de sótano alquilado, en la misma ciudad, y en esa iglesia otra vez se sentaba adelante. Lo tuvieron ubicado 3 semanas antes de tocar la puerta. 3 semanas de vigilancia. Sabían a qué hora salía a trabajar, sabían en qué camioneta se subía, sabían dónde compraba, sabían a qué hora apagaba la luz, y sabían, porque lo vieron, que los domingos por la mañana ese hombre se ponía una camisa planchada y caminaba 11 cuadras hasta un sótano donde cantaban en español. El expediente lo dice con una frialdad que corta. El sujeto mantiene rutina de asistencia religiosa dominical, estable, puntual, sin fallar uno solo. Y llegamos otra vez a donde empezamos, 4:10 de la madrugada, edificio de ladrillo rojo, 3er piso, 12 agentes en la escalera. El ariete no hizo falta, porque la puerta ni siquiera estaba con seguro. Lo encontraron dormido, boca abajo, con una camiseta de manga corta, y por primera vez en años, sin nada que le tapara el brazo. Cuando le pusieron las esposas, no gritó, no peleó, no preguntó por qué. Dijo una sola frase, y los agentes la anotaron. Dijo, ya sabía que iban a venir. Y hay un detalle de esa vigilancia que a mí me revuelve el estómago. Los agentes que lo siguieron esas 3 semanas anotaron todo, la camioneta, el horario, la tienda. Y anotaron que ese hombre todos los domingos se quedaba a levantar las sillas plásticas cuando terminaba el culto, que se ofrecía a barrer. En otra ciudad, en otro país, en otro idioma, con otra barba y con otro nombre, el hombre estaba haciendo exactamente lo mismo que hizo en Prados de Venecia. Se estaba metiendo adentro, estaba barriendo, estaba ganándose la llave. ¿Iba a volver a hacerlo? Eso ya no lo vamos a saber nunca, y capaz que es mejor así. Lo que sí sabemos es lo que dijo el pastor de ese sótano cuando los agentes le mostraron la foto y le explicaron a quién le había estado dando la mano todos los domingos. El hombre se sentó, se quedó callado un rato largo, y después dijo que ese muchacho era de los más fieles que tenía, que llegaba media hora antes, que nunca faltaba, y que hacía 3 semanas le había pedido con mucha insistencia si le podían dar una copia de la llave del sótano para poder abrir él los domingos temprano. Le iban a dar la llave, la semana siguiente se la iban a dar. Y ahora sí. Ahora te voy a decir por qué a este hombre le dicen el Judas, porque no se lo puso la clica, en la pandilla nunca le dijeron así, el nombre se lo puso el barrio, se lo puso la gente. Y se lo puso por una sola cosa que hizo, delante de todos a plena luz del día. Volvé conmigo al entierro del hermano Elías. Ese día la colonia entera salió a la calle, cerraron el pasaje, sacaron el ataúd de la champa de lámina y lo llevaron a pulso hasta el cementerio, porque el pastor no quiso nunca tener carro fúnebre y todo el mundo lo sabía. Y cuando llegó el momento de levantar el ataúd, 4 hombres se pusieron adelante y 4 atrás, 8 hombres cargando a un pastor. Y uno de los 8 en la esquina delantera derecha, con la camisa planchada, con la manga larga, con la mano puesta sobre la madera, era el mismo muchacho al que la fiscalía señala hoy como presunto autor de lo que pasó dentro de esa misma iglesia 14 días antes. Cargó el ataúd del hermano Elías, lo cargó 120 metros en el hombro delante de todo el barrio y lloró todo el camino. Eso fue lo que vio la señora que vendía pan. Eso fue lo que ella declaró en esa mesa, con la foto delante. Y eso es lo que hizo que un barrio entero que había aguantado años de renta, de amenazas y de muertos no le pudiera perdonar esto. Porque en Prados de Venecia han visto de todo. Han visto matar, han visto extorsionar, han visto llevarse a los hipotes. Pero al hombre que carga en el hombro el ataúd del pastor que según la investigación él mismo había matado y que llora delante de la viuda y que después vuelve el domingo a sentarse en la primera banca, a ese hombre el barrio le puso el único nombre que le quedaba. Y por eso, hasta hoy, en esa colonia, cuando alguien tiene que hablar de él, baja la voz y dice, el Judas está detenido, está siendo procesado, se le atribuyen homicidio agravado, organizaciones terroristas y agrupaciones ilícitas. La estructura para la que trabajaba ya no existe, los 23 cayeron, el pasaje 4 está limpio. Y en la champa de lámina de Prados de Venecia, los domingos, siguen cabiendo 40 personas apretadas, con el ventilador girando de lado, y ahora hay un muchacho joven al frente, uno de los que el hermano Elías alcanzó a sacar de la esquina antes de que lo brincaran. Pero acá no se termina.
porque esa libreta de portada de cuadros tenía muchas más páginas, y en esas páginas hay más apodos de los que se han capturado. Peticiones de oración de señoras que todavía están esperando saber qué pasó con su hijo, renglones con letra temblorosa que todavía no le han puesto rostro a nadie. En El Salvador hay miles de champas de lámina como esa. Miles de iglesias de barrio donde la puerta está abierta para cualquiera, donde no se le pregunta nada al que se sienta adelante. Y este caso dejó algo que nadie quiere decir en voz alta. La fachada más difícil de detectar es la del que se ofrece a ayudar, el que barre, el que carga las sillas, el que llega temprano, el que pide la llave. El hermano Elías lo sospechó, lo escribió 2 días antes de morir, y aún así le siguió abriendo la puerta. Hay quien dice en esa colonia que ese viejo murió por ingenuo. Yo no estoy tan seguro, porque ese viejo, con una libreta de 50 centavos y una letra que le temblaba, terminó haciendo lo que ninguna operación logró en años en ese pedazo de Soyapango. Terminó desarmando la clica entera. Así que te dejo con la pregunta con la que yo me quedé. Un hombre que se sienta en primera fila, que canta, que llora, que carga el ataúd del hombre que según la investigación él mismo había matado, que vuelve el domingo siguiente a sentarse en la misma banca, y que del otro lado de la frontera, en un sótano prestado, se busca otra iglesia donde sentarse adelante. Si tuvieras que ponerle una sola palabra a lo que es este hombre, una nada más, ¿cuál sería? Déjamela en los comentarios. Una palabra, la tuya.